Notícies a tot trapo. Este vienres, la Xunta General del Principau aprobará les cuentes autonómiques de la so 11ª legislatura, d'algo que non ocurriera dende el período 2003-2007. L'executivo liderado por socialista Adrián Barbón aprobó los últimos presupuestos generales del seu mandato col sofitu de Podemos, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Fernández Bartolomé y el único diputado del Grupo Mixto después de ser expulsado de Ciudadanos. Tras refugar las enmiendas a la totalidad del PP, Foro y Vox, registráronse 275 enmiendas parciales. De todas las enmiendas presentadas, solo surgieron aprobadas les 26 de la FSA, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. La reserva hidráulica de Asturias y Cantabria encuentra-se al 65,9% de la su capacidad, según datos del Gobierno de España. El Cantábrico Occidental presenta datos mejores que la media nacional, que en una algama la mitad de la su capacidad. De ellos embalses mediterráneos acumulan un tercio del su volumen total. Esto súmase a otra noticia. Esta noche vieja va a ser la más calurosa de Asturias no que va de siglo. La EMET prevé temperaturas de entre 15 y más de 20 grados. La Sociedad de Tasación TINSA certifica una subida del 10,3% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del año pasado. La variación trimestral fue del 3,4%. Esta y una tendencia nacional. Todas las comunidades registraron incrementos interanuales nos caberos 5 trimestres. El mes de aviento deja cifras trágicas. Al menos 11 mujeres fueron asesinadas por esos parelles, con 2 casos más por confirmar. Sería el peor mes de aviento desde 2008. Nes caberes 24 horas fueron asesinadas 3 mujeres. Tenían 34, 20 y 45 años. Esta noche bella, Play Presta solellará un programa especial por el fin del año.